Buenos días para todos. Seguimos esta mañana con 2 Corintios, capítulo 4, versículo 2, y la primera parte del versículo 2 dice el apóstol Pablo: antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso. Recuerden que comenzamos en el versículo 18 del capítulo anterior, cuando Pablo empieza a decir: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso. Una iglesia que debe buscar la transformación, una iglesia que debe buscar mantenerse en pie en medio de las circunstancias difíciles, es también una iglesia que debe renunciar al oculto y vergonzoso. La iglesia antes del siglo III, antes del año 300, era una iglesia caminante, una iglesia que empujaba, que conquistaba de alguna manera, evangélicamente hablando, el mundo, o el mundo que le rodeaba, hasta que vino en 313, Diocleciano, y hizo su pacto, su edicto, que aminoró la persecución a la iglesia, y luego llegó Constantino y en el 313 promulgó este edicto de Milán, que también fue llamado el edicto de la paz. Sin embargo, al dejar de perseguir a la iglesia, al darle paz a la iglesia y al hacer un sincretismo con la iglesia, porque fue lo que Constantino hizo, dejó que todo el mundo viniera trayendo sus sistemas idolátricos paganos y los introdujeron a la iglesia. Así fue que la iglesia básicamente se llenó de estas imágenes y santos. Esa fue la manera en que la iglesia se llenó de la adoración a deidades que ni siquiera conocía. Esto gracias a Constantino. Y entonces esta acción del edicto de Milán lo que hizo fue someter a la iglesia a cosas ocultas y vergonzosas, porque empezó la iglesia a practicar cosas que no eran parte, que no eran inspiradas por el Espíritu Santo, y eso es un gran error. Una iglesia que no es guiada, que no es controlada por el Espíritu Santo, simplemente va a introducir en su sistema de cúltico cosas que no son correctas, cosas que demasiadas veces tienden hacia la hechicería o hacia otras cosas. Y créame, la iglesia ha estado caracterizada y ha estado penetrada por muchas cosas que el Espíritu de Dios no ha guiado, no ha inspirado, no ha permitido, y sin embargo la iglesia continúa haciéndolos. Hay infinidad de movimientos pseudo cristianos en el mundo que están básicamente casados con cuestiones espiritistas, cuestiones de hechicería, y cuestiones que vinieron como resultado de este sincretismo que el edicto de Milán trajo. Pablo nos dice que debemos renunciar a lo oculto y vergonzoso. Y por vergonzoso entiéndase que el día de hoy, por todos lados, no me refiero solamente a la iglesia evangélica, también la iglesia católica está haciendo o ha sido atacada por todo este movimiento al interior de la misma iglesia de pederastía y de abusos sexuales, de homosexualidad. Oculto y vergonzoso, dice Pablo. Y sabe, todas estas pequeñas
manchas o pequeñas células cancerosas que han entrado a la iglesia le han hecho mucho daño. Y lejos de pregonar un evangelio de santidad, un evangelio transformador, un evangelio que conecte a la gente con Cristo, tristemente aleja a la gente de Cristo, los lleva por otro rumbo que no es la salvación. Y finalmente, como Pablo también dice, dos ciegos terminan cayendo en el mismo hoyo. Necesitamos ser una iglesia santa, necesitamos ser hombres y mujeres capaces de discernir cuando algo no es guiado por el Espíritu de Dios, cuando algo no es beneficioso, saludable para la iglesia, y comenzar a eliminar esas cosas que por años hemos venido teniendo en nuestra liturgia, que no corresponden a la iglesia, a la esposa de Cristo, que Él habrá de comprar, o que Él compró con su sangre, pero Él habrá de presentar como una novia ataviada y lista para las bodas del Cordero. Pablo dice a los Gálatas, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Y este es otro asunto que agrava muchas veces el esfuerzo y el poder de la iglesia, el agradar a los hombres. Una iglesia que se casa con el gobierno, una iglesia que se sujeta y se somete a las pretensiones políticas del momento para agradar a los hombres. Eso también tendríamos que meterlo entre lo oculto y lo vergonzoso de lo que Pablo habla. Amados, hay una necesidad enorme de conocer la verdad. La gente busca la verdad. Necesitamos darles la verdad. Necesitamos ser hombres y mujeres de verdad. El Espíritu de verdad que está en nosotros nos impulsa a contar y decir la verdad. No podemos ir diciéndole a la gente que venga a Cristo y que se van a resolver sus problemas, porque eso no es verdad. Y no porque no se resuelvan, sino porque no es la verdad del Evangelio. No podemos ir diciéndole a la gente que venga a la iglesia y prosperará y dejará de ser pobres, y si no prosperas es porque no eres salvo. Eso no es verdad. Eso es mentira, eso es algo que el diablo ha usado, y es parte de lo oculto y vergonzoso de lo que habla Pablo en este pasaje. Que nos ayude el Señor a hacer la iglesia santa, ataviada, sin mancha, pura, lista para su encuentro con el Señor, con su esposo, con aquel que la compró con sangre. Que el Señor nos ayude a mantenernos sin mancha y sin arruga en esta generación, donde se ha visto más perversamente manipulada la iglesia en todas sus esferas. Yo soy el pastor Adrián Herreras, de la ciudad de Tehuacán, Puebla, de la Iglesia Bautista Jehová Jireh. Y créame, se agolpa en mí un deseo sincero de ver una iglesia santa, una iglesia verdadera, y ver creyentes como usted y como yo, capaces de compartir el precioso y puro Evangelio de Cristo Jesús. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, y nos vemos mañana si el Señor lo permite. Saludos desde Tehuacán, Puebla.